Es conocido que en la época de la colonia, en la Nueva España, tanto el clero como los hombres ricos de aquel entonces hacían construir túneles, posiblemente por motivos de seguridad y en segundo lugar quizá por motivos de comodidad. Veamos, por ejemplo, el caso de la ciudad de Aguascalientes. Aguascalientes cuenta con una gran riqueza cultural y arquitectónica que le han dado identidad y han ido de la mano con el progreso de la localidad. Pocos saben que bajo los lugares que actualmente son altamente transitados se esconde el pasado, el cual con los años poco a poco ha emergido y dejado ver cómo eran y cómo vivían aquellos primeros pobladores de la entidad. La tradición oral ha transformado en un rumor o un mito la existencia de una red de túneles que se dice permanecen ocultos en gran parte del centro de la ciudad. Sin embargo, ¿para qué? ¿Con qué objetivos se hicieron? Y sobre todo, ¿quiénes los utilizaron? No existe un registro histórico de estos túneles, ya que eran precisamente para la protección de los pobladores más acaudalados y miembros del clero. Sin embargo, los hechos y los hallazgos fortuitos dan fe de que la red de túneles subterráneos de Aguascalientes son reales y que aún permanecen como testigos del pasado. Uno de estos hallazgos se presentó en el Jardín de San José, precisamente en donde se ubica esta fuente, en donde al realizar unos trabajos de remodelación se encontró una interconexión de túneles en perfecto estado. Se destapó un agujero y era un cruce de túneles, y los túneles estaban con sus arcos perfectamente bien formados de cantera, tenía su piso de barro y pasaba tantita agua por ahí, no era un acueducto, era muy grande, yo creo que cuando menos tenía cada arco de claro mínimo tendría casi 350 metros de ancho. Si usted ha visitado el templo de San José, recordará la calavera que hay a los pies del Cristo, la cual se dice se encontró en uno de estos túneles. Algunos de los túneles que han sido perfectamente ubicados son los que se encuentran precisamente bajo el templo de San Diego. Se dice que muchos templos, especialmente los más antiguos de la ciudad, están interconectados. La tradición oral señala que existen entradas para estos túneles que van desde el templo de San Diego al jardín de San Marcos, de la estación al jardín, así como del templo del Encino al jardín de San Marcos. Aún en el siglo XX se siguieron utilizando estos túneles durante la Guerra Cristera. Asimismo, en los mitos y leyendas de Aguascalientes también se toman como referencia los túneles, siendo la historia más popular la de Juan Chávez, el famoso bandolero que se dice utilizó estos pasadizos para cometer sus fechorías y ocultar los tesoros que robó durante años. Estos túneles con el paso del tiempo se fueron olvidando y quedando como mudos testigos del pasado. Algunas personas que habitan en casas antiguas han encontrado entradas a estos pasajes al pasado, y aunque se dice que puede haber tesoros ocultos, es peligroso explorarlos. Como escuchamos las declaraciones del director del Programa de Rescate Patrimonial y Restauración de Aguascalientes, son aseveraciones de la existencia de túneles en diversas partes de esta ciudad. Se señalan lugares, medidas, accesos y posibles usos de estas estructuras basados en estudios científicos realizados en el lugar. Otro caso interesante es el de Puebla, pues para rehabilitar las estructuras de los túneles descubiertos en el subsuelo del centro histórico, ya se tiene un presupuesto de 5 millones de pesos y se piensan abrir al público en el año de 2016. Esto lo afirma el gerente del centro histórico de la ciudad de Puebla. Veamos. En Puebla descubrieron túneles subterráneos de más de 3.000 años que conectan diversos edificios históricos. Los túneles subterráneos construidos para comunicar templos con casonas y edificios importantes de Puebla, como la Catedral y los fuertes de Loreto y Guadalupe, no forman parte de una leyenda. El gerente del centro histórico, Sergio Vergara Verdejo, reveló que ya han sido descubiertos en el subsuelo del Angelópolis, en el centro histórico. Si tú todo esto integras un gran proyecto y lo haces, pues va a ser un atractivo para la ciudad, pero también un elemento de historicidad de la ciudad, de estos elementos que han servido para por abajo de la tierra, para eventos sociales, para guerras, para
tráfico, para muchas cosas. El sistema de corredores subterráneos con más de 3 siglos de antigüedad atraviesa el corazón de la capital y une a diversos barrios, como el de San José y la Iglesia de los Remedios, así como a los exconventos de Santo Domingo, La Merced, San Agustín y San Javier, y estaría abierto al público en enero de 2016. Los abuelos de Puebla siempre narraron la existencia de los túneles. De hecho, acólitos de la catedral, durante los años 30, reportaron la existencia de los pasadizos también ubicados en la iglesia de la compañía. Ahora, el mito dejó de serlo. Pudiéramos hablar de muchas otras ciudades coloniales que servirán de ejemplo para ilustrar que en la Nueva España la construcción de túneles era cosa común. Pero antes de hablar de los túneles de la ciudad de Morelia, un último ejemplo. Jalapa. Veamos. Jalapa, la ciudad de las flores, de accidentada orografía y clima variable, esconde bajo sus empedrados callejones joyas arquitectónicas que datan del año de 1797, afirmó el montañista y espeleólogo José Luis Yáñez García. Las investigaciones las inicié en 1983, las terminé por el 84, que sí que tiene 30 años. Son artificiales, o sea, fueron hechos durante la época virreinal, datan de 1797. Su arquitectura es eminentemente europea, española, y muy parecidos a los de Guanajuato y a unas partes del castillo de San Juan de Ulúa. Aunque la entrada a estos pasadizos están cerrados al público, probablemente se pueda acceder mediante los permisos necesarios o con el consentimiento de los propietarios, ya que algunos de ellos están dentro de predios particulares. Dos de las grutas más enigmáticas de esta ciudad son las ubicadas en los bajos de la catedral y en el Centro de Salud Gastón Melo, que fue la causa por la que no se completara la segunda torre de catedral. Y esto me lo dijo también en su momento el sacerdote Agustín Fuentes, que vivía ahí en catedral, en la parte de arriba. Dice, mire, quisimos hacer la torre. Dice, pero un túnel natural, vimos que tarde o temprano, con un temblor como el de 1920, se iba a caer. Por eso la dejamos. Yáñez García menciona que estos túneles subterráneos podrían equipararse con los existentes en Guanajuato y recalcó que su único interés es darlos a conocer a las nuevas generaciones con el fin de valorar estas reliquias arquitectónicas existentes en la ciudad. Para más noticias, Idalia Cruz Antonio. Lo que hemos visto son solo algunos ejemplos de la costumbre de construir túneles en la época colonial. La ciudad de Morelia no fue la excepción. Las tradiciones orales de la población moreliana y algunas evidencias encontradas en el antiguo seminario tridentino, la Catedral de Morelia y la Casa de la Cultura dejan entrever la posibilidad de la existencia de túneles construidos debajo de esta ciudad y que comunican a los principales edificios, entre ellos la catedral que acabamos de mencionar. Las áreas que vamos a describir enseguida fueron estudiadas con métodos geofísicos llamado radar de penetración terrestre por el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México a través del Grupo de Exploración Geofísica en esta ciudad de Morelia. En particular, se conoce la existencia de un túnel en dirección de la iglesia de San José proveniente de la Casa de la Cultura. Las áreas señaladas por la posibilidad de encontrar estructuras como esta se localizan en los alrededores de la catedral, la Casa de la Cultura, la iglesia de San José. Los resultados obtenidos en estos estudios mostraron evidencias de la existencia de estructuras de origen humano. En la necesidad de mostrar resultados más contundentes y que puedan correlacionarse los estudios anteriormente hechos, la Asociación Morelia Patrimonio Cultural de la Humanidad
conjuntamente con el gobierno municipal de Morelia, apoyó un estudio de prospección eléctrica llevado a cabo por este grupo de investigadores. El grupo científico llevó a la tarea de realizar los trabajos correspondientes de exploración en las áreas señaladas dentro de los límites del atrio de la catedral y en el interior del propio edificio. En esta figura se muestran el cableado y se muestran las áreas estudiadas a través de los métodos capacitivo y galvánico en modo de tomografía de resistividad eléctrica. El primero, pues, es un método no invasivo. Se desplaza una serie de detectores que se muestran en la figura y la profundidad del trabajo es de más o menos 8 metros de profundidad. El segundo método requiere la inserción, como se ven las figuras, en el suelo de una serie de varillas o electrodos colocados a distancias equidistantes y la profundidad del trabajo es mayor de los 15 metros. Los resultados de los métodos usados en esta investigación lo veremos enseguida. También añadiremos en este relato la recopilación oral de los pobladores vallisoletanos, las leyendas y la observación personal. Con la intención de contar con un atractivo turístico más para la capital michoacana, Gaspar Hernández Razo, gerente de Patrimonio Cultural de Morelia, anunció que ya se trabaja con el ayuntamiento para la exploración de los túneles que se tienen en la ciudad de Morelia. Bueno, precisamente estamos terminando de completar el 50% del análisis de un túnel que se encuentra del atrio de nuestra catedral hasta lo que atraviesa el Palacio de Gobierno hasta llegar a la oficina, lo mejor conocido como el Festival de Música, y que tiene un largo de 97 metros y tiene un diámetro de 6 metros. Entonces estamos hablando que este es uno de las partes de los túneles que mayormente está siendo conocido y que estamos empezando a explorar. En rueda de prensa, el gerente de Patrimonio Cultural de la capital michoacana informó que la exploración de los túneles inició en el mes de febrero pasado y se espera que puedan ser a futuro un atractivo turístico más. Adelantó que el túnel que se analiza tiene más de 97 metros de largo y 6 metros de diámetro e indicó que el siguiente paso será colocar electrodos para escanear y saber qué tan frágil o fuerte es para poder abrirlo. El siguiente paso, si ya lo tenemos escaneado, ese túnel, el siguiente paso va a ser poner los electrodos precisamente para ampliar esta imagen y generarla un poco más nítida. Precisamente este escáner es de la Universidad Nacional Autónoma de México. El gerente señaló que el siguiente paso también será barrenar, colocar una cámara y ver hasta dónde existe esa vialidad. Hernández Razo aseguró que dicho túnel está conectado desde el atrio de Catedral hasta las oficinas del Festival de Cine de Morelia. Con imágenes de Noel Palmeño, Ricardo Telles, Grupo Mármol informa. Me encuentro en la monumental Catedral de Morelia y es que después de 11 años de dudas, una incógnita quedó despejada. Déjame te cuento, debajo de la Catedral de Morelia existen al menos 4 túneles. Esta situación ya está confirmada y es que uno de ellos, el principal, conduce directamente del Palacio de Gobierno a la Catedral. Se encuentran enfrente. Te lo cuento en este momento simple, pero no fue así. A través de alta tecnología y de un estudio por parte del Instituto de Geofísica del UNAM, se logró conseguir precisamente este estudio. Déjame te digo que a raíz de esto ya se piensa que estos túneles pudieran ser un atractivo más aquí en la capital michoacana. Sin embargo, se necesitará de bastante dinero y de una investigación para que se habiliten, en su caso, estos túneles subterráneos. La presencia de túneles, de una Morelia soterraña, de pasadizos secretos bajo la tierra, dejó de ser leyenda, historia, fábula o ficción para convertirse en una realidad. De que existan estos túneles, de estar confirmando los datos históricos que se venían arrastrando
que se venían diluyendo con el tiempo y que pues ya hay vestigios científicos de que ahí están. Desde hace 6 meses, destacados investigadores del Instituto de Geofísica de la UNAM visitaron la capital michoacana para buscar túneles en el centro histórico de la ciudad de la Cantera Rosa. Son muy profundos y estos se encuentran por debajo de la cimentación de la catedral, pero que yo podría decir que es una realidad. Debido a que el centro histórico de Morelia está considerado como Patrimonio Cultural de la Humanidad, las autoridades morelianas ya están por iniciar los trámites correspondientes ante el INAH para iniciar las excavaciones y dar con los túneles. Se requiere pues obviamente más ya realizar otro tipo de trabajos para llegar hacia los túneles, los permisos correspondientes del INAH. Los científicos no descartan la presencia de criptas y se desconoce para qué fueron construidos, pero se presume que puedan conectar a la torre norte de la Catedral de Morelia con Palacio de Gobierno. Los estudios fueron realizados con tecnología de punta, tales como las tomografías 3D utilizados por primera vez en México. De colocar electrodos y de iluminar el subsuelo, son tecnologías muy modernas, las mismas que se usan para buscar en estructuras debajo del suelo. Los científicos no descartan que haya un mayor número de túneles en otras áreas del centro histórico de Morelia. Para Cuasar TV, Marina Martínez. En la siguiente figura vemos los perfiles en la dirección este-oeste en la Catedral de Morelia. La línea discontinua marcada con color blanco representa el límite aproximado entre dos zonas de diferente saturación de humedad, siendo la de color azul la de mayor contenido de agua. Por ello verán que en esta fotografía de frente de la catedral se puede ver claramente el nivel de humedad. También se muestra un enrejadillo de la calle Allende que sugiere la intervención humana con algún propósito, posiblemente la existencia de algún depósito de agua o aljibe relacionado con la construcción de la misma catedral. En la siguiente figura se muestran los perfiles, en este caso 2, de la avenida Madero. Puede observarse que la parte más saturada de humedad, marcada con el color azul en el perfil A, se ve más débil en el perfil más alejado a la catedral, el perfil B. Aparece una anomalía en el perfil A que se indica con el círculo marcado con X y en color blanco, que aparece rodeada por un halo de agua, color azul. Tal anomalía podría indicar la existencia de un gran hueco o túnel en el edificio. En esta figura se muestran los modelos de resistividad obtenidos para los perfiles que van de norte a sur, como lo pueden ver en la posición de la catedral que estamos poniendo enseguida. 2 de ellos se encuentran en el atrio, el A y el D. Los otros 2 se encuentran dentro de la iglesia, el B y el C. Los resultados son muy similares a los que ya discutimos anteriormente y lo indican que la capa más resistiva, o sea con menos humedad, que se encuentra cerca de la superficie y está coloreada con rojo, amarillo y verde, y la línea discontinua blanca muestra la diferente cantidad de humedad en el subsuelo. En el perfil B, y marcado con una X, se encuentra una zona de alta resistividad que puede relacionarse con la cripta de los obispos y que obviamente es un espacio hueco. En esta figura se observa un grupo de anomalías de alta resistividad. Por ejemplo, la B1 corresponde a un material utilizado en la remodelación en la entrada noreste de la catedral, pues en este lugar se registró un hundimiento, por lo que tuvo que ser reparada en esta zona inyectándole material para remediar dicha dificultad. Este punto se encuentra entre la torre y la entrada principal noreste del edificio. Otro rasgo interesante se muestra como A1, a una profundidad de 15 metros. Este cuerpo tiene una geometría elipsoidal y que sugiere la de un túnel con extrema humedad, color azul, y su diámetro es de aproximadamente
18 metros. El perfil que vemos está levantado en la porción oriental del atrio, con dirección norte a sur. Despliega valores de resistividad muy bajos, a excepción de la zona intermedia cercana a la puerta oriental, a una profundidad de 10 metros. Esto refleja el sustrato de saturación marcado con la letra A3 y en color azul. El perfil W que estamos viendo muestra resultados similares a los dos anteriores. Sin embargo, el área marcada con la letra F es una anomalía de alta saturación de agua y que, según la tradición oral, en ese lugar existía una estructura cupular de uso y origen desconocido. En esta última figura se muestran las áreas de trabajo a diferentes profundidades. El cubo A se encuentran señaladas varias áreas de importancia que son de baja resistividad, como la letra A, B, D y X. Y en el cubo B se muestra el área de trabajo pero sin material de relleno. Para terminar, podemos decir que la probabilidad de la existencia de túneles en la Catedral de Morelia ha provocado en el público en general y en los científicos de diferentes ramas en lo particular interés por ubicar dichas estructuras. El estudio superficial permitió conocer el subsuelo de la catedral y se han marcado varias anomalías muy interesantes, entre ellas, como ya señalamos, la cripta de los obispos y otras que sugieren la probable existencia de túneles en este edificio.